Gracias por su asistencia, hermanos. Si me escuchan bien, ¿verdad? Yo quiero leer un pasaje antes de que oremos, y hemos estado meditando en Éxodo capítulo 33, verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo es pueblo tuyo. Y verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el capítulo 34, verso 8. Y yo quiero que usted piense que esto es nuestra oración realmente a Dios, cuando nos acercamos a Él. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Vamos a orar. Padre, gracias. Al igual que este pueblo de antaño y muchas veces criticado, nosotros hoy también somos ese pueblo que está en el camino, que en muchas ocasiones hemos despreciado la presencia tuya en medio nuestro, pero que hoy, Señor, nos volvemos a ti, que podamos tener el corazón de Moisés para arrepentirnos, para interceder por nuestra vida y por la vida de nuestro pueblo, para reconocer que somos llamados y que tú vas en medio de nosotros, pero también para tener la humildad de volvernos a ti y volver, Señor, y recibir tu palabra y saber, Señor, también que hay un compromiso en nuestra vida de ser representantes de este reino y también llevar adelante y levantar el reino tuyo, tu gloria y tu nombre. Permite que mis hermanos de diferentes lugares que están conectados y que hoy pueden acceder a este seminario puedan recibir la palabra. Bendice a aquel que ha de compartir, aquel que escucha, y bendice aún a aquellos que lo han de ver después. Y permite, Señor, que sobre todo tu espíritu se mueva, sea tu palabra que esté ministrando y nuestro corazón sea sensible para recibir esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a este seminario. Muy bien, hermanos, vamos a pedirle que si es posible puedan poner su cámara para que estemos compartiendo la palabra, viéndonos, y el pastor Ricardo no se sienta muy solo. Bueno, dejo el lugar al pastor Ricardo, que hoy nos comparte la palabra de Dios y que nuestros oídos estemos atentos, quizás no una palabra humana, sino a la palabra de Dios que hoy nos llega a través del pastor Ricardo. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos estar juntos. ¿Sí me escuchan? Nada más haga así. Sí, muy bien. Sí, sí se escucha bien. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Y pues bueno, agradezco al Señor que nos permita una vez más estar juntos para este seminario. Hoy estaremos hablando acerca de un tema en cuanto a cuando Dios habita en medio de su pueblo, y esto está basado una parte en el libro de Éxodo que hemos estado meditando, pero también estaremos yendo al Nuevo Testamento, sobre todo al Evangelio de Juan, para poder ver y reflexionar un poco acerca de qué implica que la presencia de Dios esté en nuestras vidas y Dios esté en nuestras vidas. Así que ya habiendo orado, ya habiendo pedido al Señor su presencia en nuestras vidas, disponga su corazón para escuchar la palabra del Señor. Y me gustaría que ahí donde está, abriera su Biblia y podamos ir al libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29, que es donde encontramos nosotros este texto en el que estamos basándonos para el estudio del día de hoy. En el verso 45 nosotros encontramos este texto, ¿no?
Dice, lo voy a citar, dice el verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así dice. Si nosotros vemos, hermanos, el contexto de este verso, se encuentra este verso eh, en el contexto donde se encuentran las ofrendas diarias. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que el pueblo de Israel ya había sido rescatado de Egipto y había sido liberado y traído al desierto. Había sido ya liberado de la esclavitud egipcia y Dios lo trae al desierto para darle sus leyes, sus mandamientos. Y eso lo podemos ver a partir del capítulo 19 al verso 24. Dios hace un pacto con el pueblo donde Dios les da sus mandamientos y sus leyes para que el pueblo viviera bajo esos mandamientos, bajo esas leyes, y el pueblo aceptó vivir bajo esos mandamientos que Dios les había dicho. Eso lo podemos ver en el capítulo 24. Si nosotros vamos al capítulo 24, acompáñame un momento rapidísimo. Capítulo 24, en el verso 3. De hecho, en este capítulo 2 veces el pueblo acepta, se compromete a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo, estoy leyendo el verso 3 del capítulo 24, todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Si nosotros vemos el verso 7, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. A partir del verso del capítulo 25, encontramos nosotros una sección que nosotros podemos decir que habla acerca del tabernáculo, ¿no? Un santuario, el cual Dios quería para que morara en medio de ellos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 25, verso 8, si me acompaña. Capítulo 25, verso 8, menciona al Señor, dice, y harán, un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y entonces, al ver el capítulo 29, Dios menciona que en este tabernáculo, ¿sí? Ellos continuamente tenían que ofrecer ofrendas diarias, ¿sí? Si nosotros vamos al capítulo 29, estamos contextualizando un poco para poder entender el capítulo 29. En el verso 38 dice lo siguiente. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás, dice el verso 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, ¿sí? Entonces ellos tenían que ofrecer 2 corderos cada día, o sea, continuamente. Según el verso 39, menciona entonces que ellos lo ofrecerían uno por la mañana y otro lo ofrecerían por la tarde, ¿sí? Y en el verso 40 dice además, con cada carnero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacadas, y por la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Verso 41 dice, y ofrecerás el otro cordero, a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Entonces, de esta forma, tenían ellos que sacrificar, ¿sí? Serían ofrecidos estos carneros, nos dice de qué forma tenían que hacerlo, dentro de este contexto de los sacrificios diarios, continuos, mañana y tarde, ¿sí? O sea, obviamente para Dios. Vemos el el verso 42, miren lo que dice el verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, ¿sí? Entonces, en esta primera parte habla que estos holocaustos deben de ser continuos por todas las generaciones del pueblo. Significa que todos los días el pueblo
ofrecería a Dios estos holocaustos durante toda su historia, ¿no? Y lo iba a hacer a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice aquí, al verso 42, y esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión. Es interesante entonces que le nombre al tabernáculo de reunión, porque menciona que ahí es donde Dios se reuniría con su pueblo. Dice, termino de leer el verso 42, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí, ¿sí? Por lo tanto, podemos mencionar que la intención de Dios es tener una relación con su pueblo continua y permanente. Es una relación donde menciona que Él les iba a hablar en ese lugar, ¿sí? El pueblo entonces tenía que acercarse para encontrarse con Dios. Yo creo que aquí podemos ver esta parte, ¿no? Ahora vamos a ver el verso 43, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, ¿no? Entonces menciona que en ese lugar donde es donde Dios se reuniría con su pueblo. Los hijos de Israel tenían que ir a ese lugar para tener una reunión con su pueblo y con Dios, perdón. Y el lugar, dice, sería santificado con su gloria. Esto significa que la presencia de Dios estaría en ese lugar para reunirse con su pueblo. Dios estaría ahí en ese lugar para reunirse con su pueblo. Y su presencia, su gloria, santificaría ese lugar, ¿no? Entonces, la palabra santificar, hermanos, la podemos ver desde dos perspectivas que en realidad van ligadas entre sí, ¿no? Cuando nosotros examinamos esta palabra santificar, puede hablar acerca de separar una cosa, ¿no? Pero primeramente, el sentido de la palabra la tenemos que ver desde la perspectiva de hacer algo como santo, como limpio, como puro, algo que está siendo purificado. Así lo podemos ver en primera instancia. Entonces, lo podemos ver de esta manera, que Dios está haciendo al pueblo a través de su presencia, un pueblo limpio, un pueblo puro, lo está purificando, lo está haciendo santo. Esto significa que la presencia de Dios entonces está purificando al pueblo, pero en una segunda perspectiva, en una segunda parte de esta palabra, también la presencia de Dios aparta, consagra. ¿Para qué? Para el servicio a Dios. De esta manera sencilla podemos entonces ver que Dios manifiesta que cuando Él esté en ese lugar con su gloria, con su presencia, ¿sí? Él se va a manifestar cuando Él esté en su presencia. Él va a purificar al pueblo, va a limpiar al pueblo, pero al mismo tiempo lo va a apartar para su servicio, para que el pueblo le pueda servir. Entonces, en el verso 44 dice la palabra, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces, Dios dice que santificará el tabernáculo donde se reunirá con el pueblo, va a santificar el altar, va a santificar a Aarón y a sus hijos, significa va a purificar, va a limpiar, pero también va a consagrar y apartar a este pueblo, a este altar, estos sacerdotes para su servicio, ¿sí? Entonces, podemos decir que los está consagrando para su servicio, ¿sí? Todas estas cosas junto con el pueblo, ¿sí? Lo está apartando para él como su propiedad y para su servicio. Entonces, llegamos al verso 45, dice el verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, ¿sí? Que él dice que él habitará entre los hijos de Israel. Entonces, la palabra habitar puede significar alguien que reside,
que mora en algún lugar, que vive en un lugar. Dios entonces quiere vivir entre su pueblo, quiere morar en medio de su pueblo, y esto pues significa que Dios quiere unirse activamente con su pueblo, ¿sí? Donde su pueblo pueda reunirse con él cotidianamente, continuamente, permanentemente, que Dios esté presente en su cotidianidad, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Pero también tenemos que pensar que Dios, al habitar en medio de su pueblo, también lo está declarando que es un pueblo limpio, que es un pueblo que está siendo apartado y consagrado para él. De hecho, en el capítulo 31, Dios les menciona acerca de que deben de guardar el día de reposo. Esto lo estuvimos meditando, ¿verdad? Si me acompaña al capítulo 31, dice el verso 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Sí? Entonces, Él es quien los purifica, Él es quien los limpia, Él es quien los consagra para que ellos puedan vivir en esa relación con Dios. Es a través de su presencia que es que ellos pueden entonces estar delante de Dios y reunirse cotidianamente y estar sirviendo al Señor. Entonces, de hecho, si nosotros avanzamos un poco en la historia, bueno, dentro de este mismo contexto, el libro de Levítico se desarrolla también ahí, en las leyes que Dios da en el libro de Levítico en el monte Sinaí. Y aquí en el libro de Levítico podemos nosotros ver que repetidamente, enfáticamente, Dios le dice al pueblo que Él es quien lo santifica, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, buscamos ahí en sus Biblias, por favor, el capítulo 20, verso 8 de Levítico, 20, verso 8, dice, y guardaréis mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico, dice. Sí, si nosotros vamos al capítulo 21, en el verso 8 también, dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico, dice. Capítulo 21, en el verso 15, ahí en el verso 15 de ese mismo capítulo, dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Verso 23 de este mismo capítulo dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Capítulo 22, verso 9. Dice, yo, Jehová, que lo santifico, dice la última parte. En el verso 16, vuelve a repetir en la última parte, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y en el verso 32, dice en la última parte, yo, Jehová, que os santifico. Es aquí en el libro de Levítico donde dos ocasiones también Dios entonces menciona al pueblo que ellos tenían, hermanos, que ser santos porque Él es santo, ¿sí? Si nosotros vemos y vamos al capítulo 11 de Levítico, en el verso 45, encontramos esta expresión, ¿no? Verso 45. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Si nosotros vamos al capítulo 19, verso 2, Dios vuelve a repetir esta expresión. Capítulo 19, en el verso 2,
Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto significa entonces, hermanos, que el pueblo tenía que reflejar la imagen de su Dios, la imagen de Dios. Si su Dios es santo, ellos tenían que vivir de acuerdo a esa identidad que Dios les había otorgado, que Dios les había dado, ¿sí? A través de su presencia. Entonces el pueblo tenía que reflejar la imagen de Dios ante el mundo. ¿Y de qué manera el pueblo, este pueblo podía o tenía que reflejar esa identidad de su Dios ante el mundo? Yo creo que debemos recordar que Dios estaba habitando en medio de su pueblo como su Dios, ¿sí? En otras palabras, esto significa, si vamos al capítulo 25 del libro de Éxodo, vamos a Éxodo 25, en el capítulo 25, verso 22, cuando Dios le pide al pueblo que haga un tabernáculo para que él more ahí, ¿sí? Dice, leímos en el capítulo 29 que era para que él les hablara ahí, ¿no? Pero aquí en el verso 25, hablando acerca también del tabernáculo y hablando acerca del arca y del propiciatorio, Dios le dice así a Moisés en el verso 22, y de allí me declararé a ti, Dios le está diciendo a Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, Dios iba a hablar en el propiciatorio lo que le mandare a Moisés acerca del pueblo. O sea, significa que Dios es claro, ¿no? Está diciendo que Él está hablando, está dando mandamientos, instrucciones, ¿sí? Para que el pueblo pueda vivir bajo esa dirección de Dios, ¿sí? Dios entonces está habitando como su Dios, quien va dirigiendo constantemente a su pueblo. Es un Dios que constantemente, diariamente hablaría con el pueblo y se reuniría con ellos, ¿sí? Entonces el pueblo manifestaría la imagen de Dios viviendo bajo sus mandamientos, escuchando la voz de Dios y viviendo en obediencia a ella. Dice, sobre todo yo creo que tenemos que recordar que el pueblo había hecho un pacto, ¿no? Entonces el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que respetar el pacto que había hecho con Dios, ¿sí? Tenía que estar guardando el pacto que había hecho con Dios. Si nosotros vamos al capítulo 4, por ejemplo, del libro de Deuteronomio, acompáñenme, por favor, a Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer desde el 5, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice el verso 6, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán,
ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, a través de guardar los mandamientos de Dios, este pueblo iba a reflejar al mundo, ¿sí?, la imagen de Dios. A través de el pueblo, Dios se iba a dar a conocer al mundo y este pueblo iba a manifestar, a reflejar la imagen de Dios, guardando sus mandamientos, viviendo bajo el pacto que había hecho con su Dios, ¿sí? En el capítulo 19 al capítulo 24 vemos ese pacto que Dios había hecho con ellos, ¿sí? Entonces, al guardar los mandamientos de Dios, los pueblos entonces reconocerían que ese pueblo es un pueblo sabio, inteligente y que es una gran nación, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que nosotros pensar cuál es el propósito que Dios les había dicho al pueblo de Israel, aún estando, hermanos, en Egipto, por el cual iba a Dios sacarlos. ¿Para qué? ¿Sí? Y Dios fue claro al decirles que los iba a sacar para que sirvieran a su Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 4, verso 23, vamos a Éxodo 4, verso 23. Dios le está hablando a Moisés, ¿sí? Verso 23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Qué es lo que dice? Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? ¿Para qué me sirva? ¿Para qué me sirva? ¿Sí? Entonces, esta palabra, hermanos, servir, es una palabra interesante porque refleja, hermanos, servicio, pero al mismo tiempo, esta palabra, cuando la vemos en su sentido original, también significa adoración. Tiene estas dos connotaciones esta palabra. Por un sentido, habla de servicio, pero en realidad servicio en adoración a Dios. ¿Sí? Entonces, no es la primera vez que vemos este pasaje, hermano, o que Dios les haya dicho esto. Dios continuamente le estuvo diciendo al pueblo que iba a ser liberado para servir, para adorar a Dios. Si nosotros vamos al capítulo 7, en el verso 16, dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Capítulo 8, verso 1. Si vemos nosotros la última parte, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el verso 20 de este mismo capítulo 8, en la última parte dice, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, verso 1. En la última parte dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 13 de este mismo capítulo 9. De igual manera, la última parte vuelve a mencionar, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? Y en el capítulo 10, verso 3, vuelve a mencionar, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? La palabra entonces servir, ¿sí?, que vemos en estos textos, significa servir, pero en un segundo sentido, adorar. O sea, de hecho la palabra también se puede traducir como adorar o orar o dar culto o rendir culto a Dios. Entonces, va implícito, ¿no?, que el pueblo sería liberado de la esclavitud egipcia para servir, para adorar, para rendir culto a Dios.
Pero aquí es donde tenemos que entender cómo es que el pueblo serviría a Dios en el desierto y adoraría y rendiría culto a Dios en el desierto. Lo que podemos nosotros mencionar o que nos viene a nuestra mente inmediatamente es ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios, ¿sí? Pero cuando ellos llegan al desierto y Dios va con ellos y llegan al monte Sinaí, ¿sí? Les dice claramente que Él los tomó y los trajo a Él. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 19. Verso 3 y 4 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel, vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Sí, los he traído a mí, los ha traído a él. Ahora, ¿qué debe hacer el pueblo? Verso 6 dice, verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora el pueblo entonces debía de oír la voz de Dios y guardar su pacto. ¿Sí? Esto significa, hermanos, que el pueblo de esta manera estaría sirviendo a su Dios, pero también de esta manera estaría adorando a Dios. De esta manera estaría rindiendo culto a su Dios a través de estar escuchando la voz de Dios y obedeciendo y guardando esos mandatos que Él les había dado. Debían de guardar el pacto que había hecho Dios con ellos. Entonces, podemos decir que Dios está habitando en medio de su pueblo, santificándolo. ¿Sí? Santificándolo. O sea, esto significa, primeramente, purificando al pueblo con su presencia, apartándolo y consagrándolo para que ¿sí? Pudiera servir a Dios. Dios estaba viviendo, Dios estaba morando en medio de su pueblo como rey, como su Dios. Entonces, la forma en que el pueblo reconocería a Jehová como su Dios era a través de someterse a la voluntad de su Dios. ¿Sí? Dios quería habitar en medio de su pueblo, hablar constantemente, tener una relación cotidiana, común con el pueblo, donde el pueblo oyera la voz de Dios y viviera guardando su palabra, y a través de eso el pueblo reflejara la imagen de Dios ante el mundo. Por eso menciona en el capítulo 19 que el pueblo debía de servir al Señor como un reino de sacerdotes y gente santa. Mire, aquí estamos en el capítulo 19, ¿sí? En el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo tenía que entender esto. ¿Sí? Debía de servir al Señor como rey. Y su forma de adorar a ese Dios era guardando sus mandamientos. Y la forma de adorar, la forma de reconocer a Dios como rey era guardando su voz,
sus mandamientos, escuchando su voz y guardando sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, ante el mundo, el pueblo, hermanos, al obedecer los mandamientos de Dios, reflejaba la santidad, reflejaba al Dios santo, reflejaba la imagen santa de su Dios. Entonces, nosotros podemos pensar, hermanos, de esta manera, ¿sí? Acerca de un Dios, nuestro Dios, que sacó al pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que Él morara, viviera. Pero ¿bajo qué condición Dios estaba morando en su pueblo, con su pueblo? Él estaba morando bajo la condición de rey de su Dios. El pueblo había sido rescatado para servir a Dios, para adorar a Dios. ¿De qué manera? Guardando sus mandamientos. Y de esa manera reflejar ante el mundo la imagen santa de su Dios. Esa imagen que Dios había compartido con el pueblo, y entonces el pueblo ahora tenía que reflejar esa imagen ante el mundo. ¿Sí? ¿A través de qué? De guardar, de oír su voz, de obedecer a esa voz. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, acompáñame al libro de Jeremías, hermano. Capítulo 7. Capítulo 7, en el verso 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclamar ahí estas palabras y di, oíd palabra de Jehová a toda Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. ¿Sí? El pueblo quería adorar a Jehová, quería servir a Dios, según lo que dice este verso, yendo con sus sacrificios al templo. Porque ¿a qué iban al templo? Sino a traer esos sacrificios. Dios, como lo vimos en el libro de Éxodo, quería tener esa comunión, esa relación con Dios. Verso 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Significa entonces que el pueblo había basado toda su vida en los ritos externos, en los sacrificios y ordenanzas, pero su vida no reflejaba, no tenía una relación con Dios. Entonces dice el verso 4, no fiéis en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso 5, pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda en este lugar, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal muestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces, significa que el pueblo, la adoración, el culto que le rendía a Dios, el servicio que rendía a Dios, se basaba solamente en los sacrificios externos. Pero su vida, la vida que vivían, era una vida que estaba totalmente alejada de los mandamientos y estatutos que Dios le había dado al pueblo. Entonces, en este mismo capítulo, dice el verso 16, tú puedes, le dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Verso 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Sí? Entonces, esta era la vida del pueblo en el tiempo de Jeremías. Y cuando regresamos al libro de Éxodo y meditamos el capítulo 32,
hermanos, unos días después de hacer el pacto, el pueblo se olvida del pacto de Dios y manifiesta este carácter, esta forma de vivir. Dios quería habitar en medio de su pueblo, santificando a ese pueblo, purificando a ese pueblo, consagrando a ese pueblo para que este pueblo pudiera reflejar ante el mundo la imagen de Dios y el mundo conociera a este Dios santo a través de que el pueblo viviera bajo sus mandamientos y estatutos. Y como lo leímos en el libro de Deuteronomio, la sabiduría y la inteligencia de ese pueblo era vivir bajo la voluntad de Dios, y el mundo reconocería que era una gran nación y reconocería y conocería a Dios a través de sus vidas. Pero vemos que este pueblo, desde el principio, desde el capítulo 32 de Éxodo, y vemos ahora en Jeremías, ya siglos después, se niega a vivir bajo los mandamientos de Dios. Dice el verso 25. Perdón, vamos a ver el verso 22, dice. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, dice la palabra en el verso 23. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Esto es lo que Dios quería. Eso es lo que vimos, ¿no? Toda esta primera parte, hemos visto eso. Lo que es lo que Dios quería del pueblo, pero el pueblo no aceptó esa parte. Se basaba solamente en las obras externas, ¿no? Y eso es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Dice el verso 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su malvado corazón, con el corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, vemos la intención de Dios, ¿no? La intención de Dios es que este pueblo se pueda someter a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero no solamente someterse a la voluntad de Dios, sino a través de vivir bajo los mandamientos, vivir bajo la voz de Dios, la dirección de Dios, sometiéndose y obedeciendo a ese Dios, a su Dios. El pueblo estaba reconociendo a Jehová como su Dios, pero al mismo tiempo también ante el mundo estaba dando a conocer la imagen de ese Dios. Tenemos que pensar en esto nosotros y reflexionar en nuestras vidas sobre de qué manera nosotros estamos llevando a cabo esto, ¿sí? Y yo quiero poner un ejemplo perfecto, vamos a ponerlo así, de alguien que vivió esa vida, ¿sí? Esa vida de reflejando la imagen de Dios, ¿sí? En toda su vida. Y obviamente de quien estoy hablando es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos al capítulo 1, por favor, del Evangelio de Juan. Acompáñenme, capítulo 1. Esto seguramente, hermanos, que vimos, usted lo conoce, lo sabe. Lo que quiero es simplemente que usted hoy volvamos, ¿no?, a reflexionar sobre el propósito por el cual Dios nos ha rescatado y nos ha salvado, ¿no? ¿Y qué significa que ese Dios esté morando y viviendo en nuestras vidas? Vamos a ver esto en el libro de Juan, ¿sí? Teniendo en cuenta, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Si nosotros vamos al verso 18 de Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está
en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces tenemos que pensar de qué manera Jesús está dando a conocer al Padre, ¿no? Y nosotros si vamos al capítulo 3 del libro de Juan, capítulo 3, verso 31, dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Entonces, la Biblia nos está diciendo que Jesús, a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, trae las palabras de Dios. Y entonces, en el capítulo 4, acompáñame al capítulo 4, en el verso 34, Dios, ¿qué expresa en este verso? Capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo: mi comida, miren lo que dice Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vea la vida terrenal de Jesús, ¿no? Y cuando nosotros vemos estas acciones de Jesús, siempre el hombre o nosotros o el cristiano o las personas, al leer estas partes, nos justificamos diciendo que Jesús era Dios, ¿no? Dios encarnado, ¿no? Y Jesús podía vivir de esta manera porque Jesús era Dios, ¿sí? Pero tenemos que recordar algo, hermanos. Tenemos que recordar algo, tenemos que recordar y tener presente siempre que Jesús se muestra en la Escritura como alguien a quien nosotros tenemos que imitar, alguien a quien nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, Jesús nos está mostrando una vida aquí donde Él buscaba la voluntad de Dios, ¿sí? Y Él buscaba acabar la obra de Dios. Pero tenemos que pensar, ¿no? ¿Quién era quien estaba obrando en Jesús en primera instancia? Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 3, nosotros en el bautismo de Jesús, hablamos de que en ese bautismo, ¿sí? Está, dice el verso 16, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía a él. Entonces, vemos que descendió sobre él el Espíritu de Dios. En verso 17, y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí, no? Nosotros mencionamos, Jesús no tenía que ser bautizado. Él no estaba él no tenía pecado, ¿no? Pero vemos aquí que llega a él, después de estar bautizado, el Espíritu Santo de Dios. Y en el capítulo 4, en el verso 1, mire lo que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, de aquí en adelante, en la vida ministerial, si lo podemos llamar así, de Jesús, en realidad estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. O sea, Jesús está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 34, y él manifiesta, ¿no? Los discípulos preocupados porque comiera Jesús, Jesús les dice, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en el capítulo 5, en el verso 19, dice lo siguiente:
Respondió que entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está reflejando la imagen del Padre, ¿sí? A través de vivir y haciendo lo que el Padre está haciendo, ¿sí? Si nosotros vemos el verso 30, Jesús menciona lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y vuelvo a insistir, a veces nosotros ponemos este pretexto, ¿no? Involuntaria o voluntariamente nos justificamos de una u otra manera diciendo que Jesús tenía esta forma de vida porque era Dios, ¿no? Pero tenemos que recordar que esa escena antes de que empezara su ministerio, donde él es bautizado y llega el Espíritu Santo a Jesús y el Espíritu Santo lo empieza a guiar, tenemos que pensar de qué manera está Jesús enseñándonos hasta qué punto ese Espíritu de Dios estaba interviniendo, mostrando en la vida de Jesús para que Jesús pudiera vivir de esta manera. Y tenemos que reflexionar. Bueno, vamos a seguir adelante y reflexionar sobre esto más adelante. En el capítulo 6 de Juan, Jesús dice lo siguiente en el verso 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces esto ya se vuelve algo reiterante en el libro de Juan. Jesús está reiteradamente enfatizando que él vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre y no a cumplir su propia voluntad. ¿Sí? No hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Vamos al capítulo 8, hermanos, por favor. Miren lo que dice el capítulo 8, verso 29. Verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿cuál era la vida de nuestro Señor Jesús? ¿De qué manera estaba viviendo nuestro Señor Jesús? Siempre hacía todo para agradar al Padre. Para agradar al Padre. Vamos al capítulo 10. Pongamos atención en este capítulo 10, ¿sí? Porque una de las ideas que tenemos acerca de cumplir la voluntad de Dios es, bueno, o sea, yo voy a ser obediente, ¿sí? Porque una persona puede ser obediente sin querer hacer las cosas, ¿no? No sé si me explico. Usted, alguien le dice, haz esto, lo hace, pero usted tal vez no quiere hacer eso, pero lo hace, ¿no? Por cumplir, simplemente por cumplir. Pero, ¿qué es lo que podemos entender de nuestro Señor Jesucristo a través de este capítulo 10, verso 17 y verso 18? Dice el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿De qué está hablando Jesús? Obviamente está hablando de su muerte. ¿Sí? Él pone su vida para volverla a tomar. Dice el verso 18, nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y es que es cierto. ¿Sí? O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16.
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha dado a Jesús. Y Jesús ha venido a este mundo a cumplir y satisfacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús viniera a morir por nuestros pecados. Esa era la voluntad del Padre. Pero ¿qué dice aquí en estos versos? Verso 17, porque yo pongo mi vida para poderla tomar. Nadie me la quita, dice el verso 18, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, significa que este es el mandamiento del Padre, pero ese mandamiento también era algo ya parte de Jesús, era también algo que Jesús quería hacer. No era algo impuesto, sino que esa voluntad era ya parte de Jesús. Es lo que nos está enseñando, hermanos. No es yo he venido a cumplir la voluntad del Padre solamente, sino que yo quiero cumplir esa voluntad. Ahora esa voluntad es parte de mí. Y vuelvo a insistir con este pensamiento, ¿no? Podemos pensar que es algo que característico solamente de Jesús y que Jesús solamente podía vivir esta vida, viviendo de esta manera. Vayamos al capítulo 14, hermanos, de Juan. Aquí en este capítulo 14, Felipe en el verso 8 le dice lo siguiente. Muéstranos al Padre y nos basta, dice. ¿Sí? Jesús le dice en el verso 9, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y es que hemos visto, ¿no? Toda la vida de Jesús, lo que hablaba, lo que hacía, todos sus comportamientos, lo que él hacía, lo que él hablaba, todo era para reflejar la imagen del Padre. ¿Sí? Dice, verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué significa? Hay una unidad. Es el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Dice el verso 10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, mire lo que dice aquí, que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿cuál es la escena? ¿Cuál es la imagen que nos está mostrando aquí? ¿Sí? Es Dios morando en Jesús, viviendo en Jesús. Jesús entonces, ¿qué está diciendo? Todo lo que yo hablo y todo lo que yo hago es como si lo hiciera ¿quién? El Padre, dice el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿quién es el que estaba en Jesús? Era el Padre. Y entonces Jesús, ¿qué podemos decir? Jesús entonces está permitiendo totalmente que el Padre tome su vida y refleje su imagen. Todo lo que hacía era para buscar satisfacer y agradar al Padre. La voluntad de Dios. Para eso vino al mundo. ¿Hasta qué grado? Hasta que esa voluntad del Padre no es solamente del Padre, sino es mía también. Y yo quiero vivir esa voluntad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios está con Jesús, gobernando la vida de Jesús, hablando a través de él, viviendo y mostrándose a través de Jesús. Pero no es algo que como una marioneta, ¿no? Sino que es algo que Jesús estaba permitiendo en él. Estaba permitiendo en él. Dice el libro de Filipenses,
Si me acompaña, Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Está hablando de Jesús y del sentir que hubo en Jesús. ¿Sí? No se aferró, dice, a ser igual a Dios. Verso 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos que pensar, hermanos, en la vida de Jesús. ¿Qué estaba reflejando en este mundo? Estaba reflejando totalmente al Padre. El Padre moraba en él. Y él, Jesús, entonces renunció a sí mismo para reflejar la voluntad del Padre, pero era algo que él ahora quería vivir. De esa manera nosotros tenemos que entender esto. Si regresamos al libro de Juan, hermanos, al Evangelio de Juan, verso capítulo 14. Entonces, es Dios, según el verso 10 dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es Dios reflejándose en la vida de Jesús. Jesús entonces permitiendo que el Padre gobierne su vida, pero esta obra, tenemos que recordar, hermano, tenemos que recordar, ¿quién es el que está en realidad obrando en Jesús? Es el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu lo lleva al desierto, por eso en otra parte de la Escritura, en Mateo, capítulo 12, manifiesta, si por el medio del Espíritu Santo yo echo fuera a los demonios, verdaderamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Es el Espíritu de Dios quien estaba obrando en Jesús. Entonces, dice el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Había una unidad perfecta. De otra manera, creedme por las mismas obras. Tú veías a Jesús, veías el comportamiento de Jesús y era como si vieras al Padre. Porque para eso vino, para dar a conocer al Padre. Entonces llegamos al verso 12 y dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces aquí, ya en la ecuación, en la ecuación, ya nos encontramos nosotros. Ya no es tan solo Dios mora en mí, dice Jesús. Jesús dice, el Padre mora en mí y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. No, ahora, ¿qué dice aquí? De cierto os digo, dice el verso 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué significa estas obras que hará mayores? Dice, ¿sí? Y cuando vemos la interpretación a veces generalizada de este verso, la gente se va por los milagros, por las sanidades de Jesús, y entonces empieza a decir que la gente, que las personas van a hacer más milagros, van a hacer más sanidades y van a sanar a más enfermos, etcétera, etcétera. Pero no venimos hablando de eso. El libro de Juan no viene hablando de eso. ¿Cuál era la obra que Jesús estaba buscando satisfacer toda su vida? Era la voluntad del Padre, era vivir y agradar al Padre, era cumplir el mandamiento del Padre, era cumplir el propósito del Padre, era agradar al Padre, era reflejar al Padre. Entonces, cuando nosotros vemos el verso 12, que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores, significa entonces que nosotros
viviremos esa vida de Cristo Jesús satisfaciendo la voluntad del Padre, buscando, agradando al Padre en todo, viviendo en este mundo, reflejando al Padre. Eso es, hermano, lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está morando en nosotros? Al igual que también moró en Jesús y que estaba obrando en la vida de Jesús, tanto el Padre como el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el verso 16. Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese mismo Espíritu que estaba obrando en Jesús, ahora va a estar obrando en nosotros para llevarnos ¿a qué? ¿Para llevarnos a dónde? Por favor, acompáñenme a 2 de Corintios. En el capítulo 3, hermanos. Verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Recuerde que libertad, si lo vemos en el libro de Éxodo, era para servir a Dios, o sea, en otras palabras, para adorar a Dios, para rendir culto a Dios, pero ¿a través de qué? A través de oír la voz de Dios y guardar su pacto, de vivir bajo los mandamientos, de estar cotidianamente teniendo una relación con el Padre, con su Dios. Una relación continua, diaria, donde Dios hablaba y el pueblo vivía bajo esa voluntad de Dios. Y ahora nosotros vemos aquí, ¿no? Dice 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cada cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace ese Espíritu en nosotros? ¿De qué forma? Bueno, podemos decir una de las formas que obra, trabaja en nosotros, en el creyente, ¿sí? Es llevarnos a tomar la identidad, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez, nuestro Señor Jesucristo está reflejando la imagen del Padre. Entonces nosotros, ¿a quién tenemos que reflejar? ¿A quién tenemos que mostrar ante el mundo? Es al Padre, teniendo la imagen del Hijo. Es ahí donde el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros. Porque, ¿qué es lo que dice Gálatas 3:20? Gálatas 3:20 dice lo siguiente. Perdón, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién está morando en nosotros? ¿Quién, según Pablo, estaba morando en él? Era Cristo Jesús. ¿Y qué dice, qué significa esto? Entonces, hemos muerto al pecado, hemos renunciado a esa vida antigua. Y eso, ¿quién es el que está obrando en nosotros para llevarnos a vivir esa vida? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, ya no vivimos nosotros.
¿Quién vive en nosotros? Vive Cristo en mí. Significa que nosotros ahora tenemos que, al igual que hizo Jesús, de la misma manera, nosotros permitir que Jesús se muestre a través de nosotros, hable a través de nosotros. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que reflejar. Hasta ese punto nosotros tenemos que ver este morar, habitar de Dios en nuestras vidas. Y para eso está el Espíritu Santo de Dios, para ayudarnos a vivir la vida de Cristo aún en este mundo, a reflejar la vida de Cristo a este mundo. Sigue diciendo en el verso 20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, yo reflejo ahora a ese Jesús. Yo estoy mostrando la imagen de Jesús, porque Jesús mora en mí y ya no vivo yo. Ya no vives tú, hermano. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de vivir cumpliendo la voluntad de Dios, pero no es cumplir por cumplir, sino es ahora quiero, ahora nace de mí el vivir de esa manera que Dios me está pidiendo. Satisfacer la voluntad de Dios en todas las áreas, buscar siempre agradarle. Entonces ahora vemos que esas palabras de Jesús no están tan lejanas de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora es Jesús quien está morando en nosotros, el Espíritu de Dios que está morando en nosotros, llevándonos a vivir esa vida de Cristo y reflejar entonces la vida del Padre. Cuando en el Antiguo Testamento Dios quería morar con su pueblo, Dios quería morar en medio de su pueblo, santificando a su pueblo para que el pueblo reflejara al Padre, a su Dios ante el mundo, a través de vivir bajo sus mandamientos, bajo su voluntad. De una forma perfecta, ahora lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la Biblia, la Escritura nos dice que nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios, tenemos que vivir de esa manera, reflejando la voluntad de Dios, reflejando al Padre. Es como si el mundo viera al Padre en nosotros, como si el mundo viera a Jesús en nosotros. Pero esa obra, hermanos, no se adquiere, no es por un impulso humano, sino es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Así tenemos que vivir ahora. De esta manera tenemos que vivir ahora, buscando todos los días satisfacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la vida que tenemos que vivir ahora. No sé cómo vivamos hoy. No sé, todos los que estamos escuchando, ¿verdad? De qué manera estamos viviendo. Pero yo te invito a reflexionar el día de hoy. A que reflexiones. A que veas en realidad si en realidad estamos viviendo de esta manera. Como Dios nos está pidiendo que vivamos. Porque si tú dices que Cristo mora en ti, porque si tú dices que el Espíritu de Dios ha venido a tu vida, es porque nosotros tenemos que ir reflejando cada día, de día a día, de gloria en gloria, siendo transformados, ¿sí? A través de esa relación continua, diaria, permanente con Dios, para ser transformados a su imagen. Por eso meditamos, ¿no? Por eso diariamente vamos a la palabra y meditamos. ¿Para qué? Para que diariamente Dios, a través de su palabra, esté transformando nuestras vidas. Dios esté cambiando nuestras vidas. ¿Sí? Así que este es el desafío que el Señor tiene para con nosotros. Es algo que ya sabemos, es algo que ya lo tenemos por entendido, pero que hoy quería que volviéramos a reflexionar sobre la forma en que estamos
nosotros viviendo. Si estamos realmente o no reflejando en nuestras vidas a nuestro Señor Jesús y al Padre. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está transformándonos a través de su palabra a nosotros. Le invito que podamos hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, Señor, a ti sea la gloria, Señor. La honra, la alabanza. Porque eres tú, Señor, quien produces, que haces la obra en nosotros, Señor. Padre, perdónanos. Y verdaderamente ayúdanos, Señor, a ver de qué manera nosotros, Señor, estamos viviendo nuestras vidas. Ayúdanos a diagnosticar correctamente, Señor, la forma en que estamos viviendo. Y ayúdanos a darnos cuenta, Dios, de la, Señor, obra que estás haciendo en nosotros. Y la forma en que tenemos que buscarte, reflejarte todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, buscando, Señor, satisfacer en todo lo que hacía tu voluntad. Que vivía, Señor, Padre, buscando agradarte en todo, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera. Que tu presencia, tu Espíritu Santo esté en nosotros obrando, llevándonos, Señor, a vivir esa vida, Señor, para reflejar ante el mundo, Señor, tu imagen. Y que el mundo pueda ver y conocerte a través de nosotros. Ayúdanos a, Señor, ir a tu palabra. Esa palabra que transforma, que cambia nuestras vidas y que nos hace ver tu voluntad. Tómanos, Señor. Toma, Señor, tu iglesia, Padre. Tómanos y ayúdanos a vivir siempre buscando, Señor, el agradarte, el adorarte, el rendir culto a ti. Pero no tan solo, Señor, con cosas externas, sino una vida, Señor, sometida a tu voluntad, que te agrade, Señor, que busque agradarte en todo a ti, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, este tiempo de reflexión a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.